Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación. Mis pastores son Manuel y Consuelo Marrero. Dios los bendiga esta noche. Un saludo para todos los hermanos de la iglesia. Hoy voy a continuar la segunda parte de Juan 12, que es bastante extensiva. Así que voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias por el privilegio, Señor, de dar tu palabra, de enseñar tu palabra. Ayúdame a explicarla, Señor, tal como es, sin quitarla ni ponerla, Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación a las personas que lo escuchan, a la audiencia. Declaro que la audiencia es tierra fértil, Señor amado, recibiremos agua fresca de la roca que es Jesucristo. Amén. Bueno, anteriormente habíamos visto en el capítulo 12 que Jesús es ungido en Betania. El complot contra Lázaro, la entrada triunfal en Jerusalén, o sea que él ya entró a Jerusalén y supuestamente él está quizás en el patio externo donde no se permite incluso a los proselitos entrar al templo, así que él estaba quizás en el patio externo, por ahí por el pórtico de Salomón. Aquí no lo dice bien claro, pero es el lugar donde a lo mejor él está, y está la audiencia que él tiene, y el Señor Jesús va a hablar de su muerte. Juan en tercera persona va a hablar de la incredulidad de los judíos, y también un comentario de Jesús como un resumen de que sus palabras juzgarán a aquellos que no creen en él, sus propias palabras. Bueno, empezando por el versículo 27, dice aquí, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Entonces aquí yo me imagino que él está delante de los griegos que vinieron a verlo en este momento, porque la continuación de la reunión con los griegos antes, y quizás al ver a los griegos era más evidente que el Señor estaba presentando el cumplimiento de los gentiles, porque la salvación era también para los gentiles. Según Ellicott, la palabra alma es el asiento de las emociones, y cuando él dice mi alma, el Señor habla del peso, ¿verdad? De lo que se aproxima, pero él no se queda en este estado de angustia y turbación por mucho tiempo. Es solamente la impresión que dura un momento. También se usa en el 12:25, donde dice el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El término vida y alma son intercambiables en el sentido, pero en este momento digo yo, a pesar de lo que dice Ellicott, yo creo que está hablando de su estado emocional, de eso, la turbación de su alma. Es bien curioso porque Juan no habla de la agonía del Getsemaní, él la salta y usa esta escena como resumida. En Mateo 26:39 vemos que Jesús ora en agonía. En Lucas 12:50 la angustia de la copa, él dice de un bautismo, he de ser bautizado, como me angustio hasta que se cumpla. Y también acuérdense de la escena que solamente la tiene Lucas, donde el Señor sangra sudor, ¿verdad? Por la tensión extrema en la que está pasando. Me imagino que Lucas, como médico, tenía esa perspectiva científica de lo que le estaba pasando al Señor Jesús, aunque él no estaba presente en ese momento. Lucas recopiló la información de su investigación junto con Hechos de los Apóstoles. El Salmo 6:3 dice: mi alma está turbada. La palabra alma es muy común en la Biblia. En el Salmo 6:3 habla del alma. Mi alma está turbada también. Después dice acá: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará?
ahí está toda la descripción de David y de la angustia de su alma, o sea que el Señor está reflejando su parte humana. Después dice aquí, ¿acaso he de pedir que esta copa pase de mí? Jesús no ora por eso, dice, no dijo, Señor, sálvame de esta copa, sino que Él explica el propósito de que tenía que cargar los pecados del mundo y pagar en la cruz por la humanidad. Ok, el término para la turbación, aquí turbada, es el término tarazo en griego, que tiene un tremendo poder connotativo, o sea que significa muchas cosas. Es la misma palabra para muchas cosas. En el hebreo hay 46 palabras para el término turbación, o sea que en hebreo es mucho más específico. Pero significa un estado de agitación emocional, y eso es lo que él está sintiendo en ese momento. Me imagino que él suspira y se agita. Es un tipo de estrés emocional. En el versículo que sigue, el 28, según Ellicott, cuando dice la palabra glorifica tu nombre, en el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Glorifica tu nombre, ese tú es enfático, es prácticamente en mayúsculas en el término, en el texto griego. El Hijo desea la voluntad de su Padre. En el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Versículo 23, en el versículo 23 Jesús había dicho, o sea el anterior, había dicho que era la hora en que el Hijo del Hombre sería glorificado. Esa voz que se escucha, dice, estamos hablando de Ellicott, es el comentario de él, no fue un sonido sino palabras articuladas. Él cree que todo el mundo escuchó la voz. Juan está mostrando más evidencia de la identidad del Mesías en esa escena donde dice, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Esta escena es un paralelo al bautismo en el Jordán, en Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 4:22, y la transfiguración donde hay cielos abiertos y hay una expresión de Dios hablando de su Hijo, Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35. En Hechos 9:4 existe una experiencia similar donde se habla una luz del cielo que resplandeció alrededor y la voz que le habló. Entonces son experiencias de cielos abiertos. Según el comentario Cambridge, el Padre se glorifica en sus obras, especialmente en la vida de Cristo, y lo glorificará su nombre en la muerte de Cristo y la redención del mundo como consecuencia. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. El sonido de la voz los maravillaría y confundiría. No hay razón para creer que las palabras no fueron oídas por todos, porque Juan las escribió, y ese comentario mío Juan escribió, entonces él también las escuchó. Es posible que algunos le atribuyan el trueno por envidia, dice Barnes Notes. Era la opinión de los líderes religiosos que Dios solo habla a través de los ángeles, porque algunos decían, bueno, fue un ángel que le habló. En Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia no recibió justa paga de retribución. Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. O sea que todo esto nos indica que ellos ellos creían en la recepción del mensaje por los ángeles. Yo me imagino, entre paréntesis, que habrá sido después de Moisés, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Así que no siempre fue por ángeles, pero bueno, eso era lo que los fariseos creían. Por eso no creían que fue Dios que le habló, ellos creían que fue un ángel que le habló.
Versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Según el comentario Meir, no está hablando de los discípulos, sino que está hablando de la audiencia, de los fariseos. Versículo 31. Ahora en el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juicio es la sentencia, ¿verdad? Según el mismo comentario, en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Más adelante él dice que el enemigo ya ha sido juzgado, que es en Juan 16:11, ya ha sido juzgado. Está hablando de lo que va a acontecer, que el enemigo va a ser juzgado. Según Ben Gilman, Juan está hablando de un lenguaje judicial. Iba a ocurrir una transacción legal que le quitaría al enemigo el derecho legal sobre la tierra a través de la cruz. En Juan 13:3 Jesús sabía que el Padre había puesto todo en sus manos. En Juan 16:11 dice: el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de la transacción legal, que esos decretos, ese certificado de deuda, ¿no?, que mandaba ese manuscrito, ese quirografón, que se usan sola vez en el Nuevo Testamento, son las ordenanzas, los decretos que nos eran adversos por nuestros pecados, porque la ley decía: el alma que pecare esa morirá, y Satanás usó esa ley espiritual para hacer caer a Adán y traer esos decretos de todas esas iniquidades y transgresiones como acusación delante del trono celestial para tener derechos sobre la vida y sobre la muerte. El enemigo iba a ser despojado del poder que le dio el pecado de Adán, bendito sea el Señor, sobre la vida y la muerte. El primer hombre destruyó el acceso al paraíso y fue destituido de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. En el 31 dice: ahora en el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando habla de la atracción, no se refiere a atraer como carismáticamente, no, significa la obra del Espíritu Santo. Uno de los comentaristas lo dice, que a través del Espíritu Santo atraería a los que reciben su salvación. Él dice que la aserción del reino sobre el mundo es sobre el príncipe que será echado. El enemigo iba a ser desalojado, fue desalojado, pero Jesús estaba diciendo que era lo que iba a pasar. Los griegos que se acercaron a Jesús en este momento son los primeros frutos, y otra vez la palabra atraer se refiere a la obra del Espíritu Santo, de quien su misión en la tierra depende de la ascensión de nuestro Señor. Juan explica en el versículo 33 lo que decía Jesús era que debía de ser necesario. Más adelante, 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esa es la aclaración de Juan. Bendito sea el Señor. Ellicott dice que le respondió 34, respondió a la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el Messiah, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, que ellos entendían de que está hablando de una muerte al decir eso. Ellicott dice que se estaban basando en el Salmo 89:36, el Salmo 110:4, Isaías 9:6, Daniel 7:13-14. Los rabíes interpretaban el reino mesiánico como terrenal. Esperaban que los liberara de los romanos y construyera un paraíso terrenal sin fin. Eso es, y después está el asunto del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se menciona en la Biblia en varias ocasiones. Y la audiencia aquí se ve como que fluctúa entre creer y no creer, entre la fe y la incredulidad. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre.
en referencia a su encarnación. Por ejemplo, cuando dice el Hijo del Hombre come y bebe, Mateo 11:19. El Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores, Marcos 14:41. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, está en Mateo 20:21. Como hombre sufrió dolor, angustia, fue herido por el odio, punzado por la ingratitud, deseaba el amor de su pueblo, se regocijó. Y acordémonos que cuando fue a resucitar a Lázaro, él lloró, o sea que él también se emocionó. Y no era exactamente, bueno, era una emoción mezclada entre ira por la hipocresía de los fariseos y el dolor de ver a María y a Marta llorando y en angustia. Entonces Jesús le dijo: aún un poco está la luz entre vosotros, ¿no? Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Jesús no le responde directamente a la pregunta que les hace. Le dice que no se enreden en filosofías. Este es el expositor del Nuevo Testamento en griego, que dice: ustedes no se enreden en las filosofías y que permiten que la luz de la verdad y la justicia entren en sus conciencias y reciban la vida. En Primera de Tesalonicenses 8:4 dice: hermanos, ustedes no están en tinieblas, de manera que aquel día les sorprenda como ladrón. El Señor les está diciendo: no se dejen llevar por las idas y venidas, por que entienden, que no entienden, que esto es así, que esto es así. Dejen que la luz de la revelación crezca en ustedes y que les lleve a la salvación. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Después le dice, les recuerda: entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seáis hijos de la luz. Y esto es lo interesante, porque Ellicott dice este comentario: cuando habla de los hijos de la luz, habla de hijos crecidos, no habla de niñitos, como a veces él los llama mis pequeñitos. No. O no hagan daño a mis pequeñitos. Aquel que le hace el daño a mis pequeñitos, más vale que le colgaran una rueda de molino o lo tiraran al río, que era una manera de ejecución en esos días. Se refería a los que están creciendo, no solamente a los niños físicos, sino también a los discípulos que estaban pequeñitos, que estaban creciendo. Pero él estaba diciendo eso. Y hay una conexión, yo hice una conexión con Romanos 8:14 al 17, donde dice que los que son guiados por Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y en la misma palabra, huios, que son hijos crecidos que ya se parecen a su papá. Son hijos legales que tienen derecho a herencia, y es un hijo que se parece a su padre, o sea que eso a través del nuevo nacimiento se ve. Según Romanos 8:14 al 17, recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y también el testimonio del Espíritu Santo nos testifica que somos hijos de Dios. O sea que el testimonio del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo constante en nuestras vidas es símbolo de madurez. Un cristiano que ya está crecidito, ya sabe escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Ya está aprendiendo a distinguir la voz del Señor, cuál es la voz de la mente, cuál es la voz del Señor, cuál es la voz del sistema mundano, cuál es la voz del enemigo. La persona que está creciendo va aprendiendo y recibe el don de discernimiento y puede entender quién le está hablando, ¿verdad? Aquí... Ok. Aquí, antes de hablar de la incredulidad de los judíos, la idea del Hijo del Hombre, la visión, se origina en Daniel 7:13, donde Daniel ve la visión del Hijo del Hombre en las nubes y en el trono de Dios ve el anciano de días. De ahí viene la idea del Hijo del Hombre. Ya Daniel lo había visto. Acuérdense que el Señor Jesús dice que muchos profetas vieron su día en visión, pero no llegaron a verlo con sus ojos, sino que solamente murieron con la promesa del Mesías.
Juan, ahora viene la incredulidad de los judíos. Juan, desde el versículo 30, pedacito del 36 de arriba, no sé por qué hacen estas divisiones tan extrañas, y después hasta el versículo 43. Habla de la incredulidad de los judíos. Recordemos que judíos se refiere a los líderes religiosos, no se refiere a la muchedumbre, sino a los líderes. Y el Señor es más duro con los líderes religiosos porque ellos tienen más accountability, ¿cómo les puedo decir? Tienen más responsabilidad. Se les exige más, al que se le da más se les exige más, porque ellos tienen la Torah, tienen la escritura, tienen la revelación. Lo que pasa es que dice, ahí lo va a decir un poquito, prefieren la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Entonces aquí Juan resume los resultados del ministerio que está por culminar, la ceguera judicial de Isaías, que fue predicha y denunciada por Isaías. También está en Juan 1:5, donde dice, y la ley, y la luz brilla en la oscuridad no prevaleció contra ella. También dice Juan, él vino a los suyos y los suyos no recibieron, y había leído un artículo sobre eso, que para la audiencia de la época, leer eso, ellos iban a entender que estaba hablando de los fariseos, porque no todos los judíos lo rechazaron. Muchos judíos, se cree que alrededor de 1 millón de judíos se convirtieron al Señor en esos primeros años del cristianismo. Voy a leer el primer versículo de la incredulidad de los judíos. Bueno, el primer versículo, la mitad del 36, o sea, 36b. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. O sea que nos salimos del templo en este momento, pero a pesar de que había hecho tantas señales y delante de ellos no creían, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí voy a parar porque quiero leer el brazo del Señor. Es un tema muy extenso. Yo encontré un artículo sobre eso, y el brazo del Señor tiene 8 aplicaciones. Una de ellas es el Mesías, está hablando del Mesías. También es la justicia de Dios, la salvación de Dios. En Isaías 51:1 es mi brazo juzgará. Isaías 52:10 el Señor ha desnudado su brazo a la vista de las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ese es el brazo de redención. También hay situaciones similares en Isaías 59:6, Isaías 63:12. Pero el brazo del Señor, para mí, en este contexto, yo creo que se refiere a la revelación del Señor Jesús como Mesías, siendo que Juan se especializa en identificar y buscar señales y buscar todos los indicios que muestran que Jesús es el Mesías. Jesús explica el uso de las parábolas y concuerda con lo que está diciendo Juan aquí en Mateo 13, del 13 al 15, donde dice, por eso no les hablo con parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y le dice a los discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí el Señor está hablando de la dureza del corazón, y condice con lo que ocurre aquí
que hay un contraste. Y cuando dice que el Señor cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, no es que Dios lo hizo arbitrariamente, sino que esto es una ley espiritual. Cuando la persona rechaza la gracia de Dios varias veces, como ocurrió en este caso, ha ocurrido muchas veces, entonces se le cierra el corazón, se cumple ese principio espiritual. El mismo pecado no es que Dios lo hace, es una manera de explicar la ley espiritual, que el pecado cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. El Señor quiere la salvación de todos, el Señor quiere, pero acá dice, lo explica Jesús, lo vuelvo a leer para que ustedes entiendan el principio espiritual, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea que se volvió gordo, carnal, en sus 5 sentidos, o que oyen pesadamente, han cerrado sus ojos porque no quieren ver, no quieren oír, no quieren entender y no quieren convertirse. Y al no querer convertirse no pueden ser sanados. O sea que espero que entiendan el principio espiritual, porque decir nada malo viene de Dios, eso va contra el carácter de Dios, eso es el mismo pecado de la persona que rechaza la gracia de Dios. El versículo 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea que había gente que creía en él, incluso algunos gobernantes que creían en él, pero tenían miedo, dice aquí, porque amaban más la gloria de Dios que la de los hombres. Pablo también usa esta escritura en Hechos 28, 26, donde explica el rechazo de los judíos en Roma. Ellos rechazan el evangelio. El comentario de Púlpito dice, cuando habla de Isaías, ahí que dice que, porque también Isaías dijo que él vio todo eso, y también dice que él vio su día, él vio el día del Señor. ¿Dónde vio el día del Señor? En la teofanía. El evangelista identifica a Cristo con Adonai, quien es el profeta que vio en la visión, y expresa el concepto de Cristo. Según el comentario Cambridge, para las escuelas y las universidades, a pesar de la ceguera judicial, algunos del Sanedrín creyeron. Por ejemplo, Nicodemo y José de Arimatea no lo declaraban públicamente, pero tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga porque tenían el temor del hombre. Dice la palabra de Dios que el temor al hombre pone lazo, ¿verdad? Después dice aquí, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Acá voy a leer, prácticamente el Señor sigue usando los términos legales y habla de que Él no va a juzgar a nadie, sino que el mismo pecado, las mismas palabras de Él van a juzgar, porque se le ofreció el Evangelio a estas personas y estas personas no lo recibieron. Versículo 44. Jesús clamó. Clamó viene de una voz con emoción, y me imagino que él estaba dolido por la incredulidad. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, en el Padre. 45. Y el que me ve al que me envió, o sea que él muestra al Padre. 45. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Dice aquí, o sea que él entiende que hay como una reciprocidad entre el Padre y él, y él representa al Padre, no en el sentido de categoría, porque el Padre es mayor que él, pero él habla del Padre, ¿verdad? Él es el camino al Padre. Versículo 46. Este es el tema de la luz, que ya se repite en el prólogo, donde se decía que en él estaba la vida, y la vida, o sea, el Logos eterno, era la luz de los hombres. Y él dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué en tinieblas? Porque no conocían la verdad del Evangelio, no conocían el Evangelio de salvación. Él vino a traerles esa luz. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso es verdad. Eso lo dice el Señor. La misión de Él era morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, para que el enemigo no tenga asidero en nuestras vidas, no tenga el poder de la vida y de la muerte sobre nosotros. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero, o sea que el día del juicio se le va a decir: se te ofreció el evangelio, se te ofreció la salvación en Cristo y tú la rechazaste, tuviste oportunidad. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso está muy claro. Él sigue repitiendo el mismo tema de que Él hace todo lo mismo que su Padre hacía. O sea que yo hago lo que he visto a mi Padre hacer. Me imagino que durante la creación Él habrá visto cómo la vida del Señor creaba y hacía las cosas lindas del cielo, ¿no? La gente que visita el cielo dice que uno puede sacar una hojita de pasto y que inmediatamente vuelve a crecer. Está lleno de vida y el Señor está lleno de vida. Acá hay algo muy interesante cuando Ellicott dice en el versículo 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hay dos cosas. El decir se refiere a la revelación, es el hecho de la revelación, ese es el decir. Y el hablar se refiere al método que Él usa para decir las cosas. Ya en Juan 8:43 dice: porque no entendéis lo que os digo. ¿Por qué no entendéis lo que os digo? Porque no oís mi palabra. Entonces ahí está bien clarito que el Señor decía la revelación, pero Él al hablarla la explicaba. El modo de hablar la explicaba de diferentes maneras, en símbolos, en códigos que eran medios extraños y causaban controversia, pero era la palabra del Señor para aquellos con los que Dios estaba trabajando. Los escogidos entendían la palabra, quizás no 100% le iban a entender después, pero sí entendían la palabra. Bendito sea el Señor. Y hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor los descanse, paz del Señor y buenas noches.